Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de este lindo programa que estamos lanzando, Detectives de la Ciencia, en este video podcast que estamos realizando con nuestros compañeros Gisela Magalí Prieto, Hernán Daniel Echeverría y quien les habla, Marcos Cruz, para la UCU. Y vamos a comenzar con una entrevista que esperábamos hace mucho tiempo y la pudimos realizar. Vamos a estar entrevistando en este momento a Diego Urteaga, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y profesor de la Universidad Favaloro. Hola Diego Urteaga, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo va? ¿Todo Gracias bien? por todo bien, por suerte, muchas gracias por tu tiempo, porque él participó de la histórica campaña submarina liderada por científicos del CONICET que emocionó a millones de personas a través del streaming. La expedición a bordo del buque RW Falcor del Smith Ocean Institute se extendió por 21 días, se transmitió en vivo y en directo por YouTube y Twitch y alcanzó, escuchen bien, la friolera de 18 millones de visualizaciones presenciada por grandes y chicos, marcó un hito científico y tecnológico que permitió descubrir 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros. ¿Qué se siente haber participado de una expedición histórica? Bueno, me sigue sorprendiendo. Acabo de escuchar que son 18 millones de gente que lo vio, o de veces que se vio, ¿no? Capaz que hay gente que lo vio más de una vez. Eh, no, bueno, me sigue sorprendiendo el impacto, ¿no? Que tuvo. Nosotros solíamos hacer otro tipo de campañas, ¿no? Desde 2009 que hacemos campañas en mercados. Esta es la cuarta vez que visitamos el cañón submarino Mar del Plata. Pero con la gran diferencia de la tecnología que aportó la Smith Ocean Institute con el buque Falcor, como bien mencionaste, el vehículo operado remotamente, submarino Sebastian, que pudo tomar por primera vez esas imágenes de los organismos en su hábitat natural. Y no solamente eso, sino que bueno, la clave por lo cual ahora estoy hablando acá, creo que fue la transmisión, ¿no? Que se haya transmitido. El gran valor agregado que tuvo esta campaña, más allá de la tecnología, ¿no? Fue la parte de la comunicación, que se pueda transmitir en vivo todo las imágenes que estábamos obteniendo del fondo del mar, al mismo tiempo que nosotros, o sea, era simultáneo. Nosotros lo veíamos, ustedes lo veían, nosotros reaccionábamos y ustedes reaccionaban. Entonces, ese quizás fue otro de los factores, de los pilares que promovió esta gran difusión, quizá la espontaneidad, la empatía y hasta la complicidad, te diría, este, corriendo ese velo que nos impide conocer o ver cómo viven esos organismos ahí abajo a tanta profundidad. Totalmente. Digo, ¿y cuál fue tu participación específicamente en esta expedición que estuviste realizando específicamente para contarle a nuestra audiencia? Bueno, como bien vos dijiste, yo soy biólogo, me especializo en taxonomía, que es la rama de la ciencia que eh, busca ponerle una identidad inequívoca a cada organismo y clasificarlo, ¿sí? Eh, Dentro de la taxonomía me dedico principalmente, es decir, entre otros grupos, a unos moluscos, una clase de moluscos muy particular, poco conocida, llamada Poliplacófora o quitones, es el nombre común. Pero en este momento estoy eh, eh, trabajando con unos quitones fósiles del, del Mioceno de Santa Cruz, de alrededor de 20 millones de años atrás. Eh, y entonces, bueno, mi rol ahí, arriba del barco, entre muchos otros, fue cuando tocaba mi turno de trabajo, que manteníamos turnos de 12 horas, el vehículo operado remotamente, ahí su acrónimo en inglés, estaba abajo en el agua, bueno, yo estaba al lado de los operadores de ese robot, eh,
por un lado, canalizando los pedidos de cada uno de los investigadores sobre qué bicho juntar, ¿sí? Entonces, para no abrumar a los operadores, yo canalizaba eso y iba de una forma ordenando las prioridades de lo que me pedían en función de, bueno, si el organismo se mueve, o si al tomarlo se levanta mucho sedimento y entonces se pierde visibilidad. Bueno, iba estableciendo algún tipo de camino crítico en el cual se podía tomar todas las muestras sin comprometer digamos, por tomar, no sé, un organismo que levanta todo el sedimento, después comprometía la toma del resto de los organismos. Entonces, bueno, se establecía ahí un orden lógico con eso. Y cuando el rover estaba arriba, es decir, si recién había subido, ahí solíamos estar todos, los dos turnos, ¿no? Sin importar la hora, para recibir y procesar todas las muestras que traía el robot. El robot puede estar abajo tanto tiempo como sea necesario. Y de hecho, si hay mal clima, sabes que lo dejan abajo, porque es más peligroso subirlo con un mar muy movido que dejarlo abajo hasta que el mar se calme. ¿Sí? Así que bueno, ahí está dentro de todo cuál era quizás mi rol principal a bordo del buque. Diego, contanos, ¿por qué es importante conocer qué hay en las profundidades del mar? Bueno, a ver, hay múltiples respuestas a eso. Por un lado, no deja de ser nuestro patrimonio nacional, y conocerlo nos permite protegerlo. ¿Protegerlo en qué sentido? Bueno, si hay actividades comerciales como extracción de petróleo, por ejemplo, eh, es necesario conocer cuál era el estado previo para poder determinar si hubo o no un impacto. Por otro lado, es un gran recurso genético, eh, es de esos organismos tan particulares que están abajo, que son realmente diferentes por las condiciones en las que viven, ¿no? Altísima presión, oscuridad absoluta y continua, ¿sí? Imagínate que la luz se estima que llega hasta la luz solar, ¿no? Hasta 200 metros de profundidad. Nosotros llegamos a visualizar organismos casi 4.000 metros, ¿sí? 10 veces más, 20 veces más. Eh, y de hecho las luces que se ven en las grabaciones son luces propias del submarino, como fuente de energía para sintetizar las cadenas de carbono, es decir, el propio alimento en superficie, digamos, de las plantas, sino que estos organismos son bacterias que utilizan sustancias químicas que vienen del centro de la Tierra para producir su propio alimento, entonces forman cadenas alimenticias eh, independientes, al menos en forma directa del Sol, ¿sí? Entonces, bueno, se dan toda una serie de condiciones que esos organismos son muy particulares, eh, y en ellos se puede encontrar principios activos o recursos genéticos o incluso eh, material de estudio. Por ejemplo, ¿para qué? No hace mucho salió un video de una gente que trabaja con Alzheimer, que ellos utilizan unas células que provienen de medusas de profundidad que no tienen un color particular, color verde. Entonces, estos pigmentos pueden marcar las células cerebrales implicadas en esta enfermedad, en esta patología. Este, entonces, así poder trazarlas, poder seguirlas y ver qué ocurre, comprender cómo es el mecanismo por el cual se da el Alzheimer. Todo eso gracias a unas medusas de profundidad que, bueno, si no se hubieran estudiado, no se hubieran descrito, no se hubieran analizado, no existiría esa herramienta para luego estudiar y encontrar eh, idealmente la cura a una enfermedad tan terrible como es el Alzheimer. Sí, porque tenemos curiosidad, porque queremos saber qué hay ahí abajo. Queremos saber qué hay a 10 metros, queremos saber qué hay a 20, queremos saber qué hay a 1.000 y a 4.000 y a todo lo que dé. Eh, y de hecho se sabe muy poco. Los últimos trabajos estiman que
0,01% del mar profundo, que es lo que se conoce, y la grandísima mayoría de nuestro mar es profundo. Tal vez, tal vez se conoce más de la Luna y de Marte que de nuestro propio lecho oceánico. Así que aún queda, a pesar de lo que ya se hizo, aún queda muchísimo por investigar, por conocer, por comprender. Diego, ¿se sabe cuántas especies nuevas se descubrieron en esta última expedición? No, no se sabe, se puede estimar. O Vos estimar. ahí había dicho unas 40. Yo creo que son más. Yo creo que son más. Porque depende mucho de qué grupo animal estemos hablando. Pensándolo en líneas muy generales, ya no solo en el fondo oceánico, creo que todos los escuchas entenderán que es mucho más difícil encontrar una especie nueva de elefante, ¿sí? Porque es mucho más visible y está acá en la Tierra y difícil de esconder un elefante, este, que un crustáceo que mide menos de 1 milímetro, ¿sí? Y que además son muy diversos. Particularmente estoy pensando en isópodos, en anfípodos, en pequeños crustáceos que, este, que la gente que los estudia justamente están desbordados de diversidad por ser descripta. Entonces, en en una colecta de material de microcrustáceos, bueno, es muy probable que haya una gran cantidad de especies nuevas, sobre todo si estamos hablando de esa profundidad. En lo que trabajo yo, creo, creo que tengo entre manos al menos 4 o 5 especies nuevas, ¿sí? Que bueno, los estoy trabajando, comparando con el resto de la fauna conocida o al menos que se le asemeja. Bueno, eso es todo un trabajo muy minucioso, muy sistemático, que necesariamente hay que hacerlo con tiempo. Si no, determinar sin que una especie es nueva y generar un nombre nuevo, ¿sí? Una nueva identidad para la ciencia, no es algo que se puede tomar a la ligera, porque en el afán de querer describir dar a conocer rápidamente algo que es maravilloso, se puede terminar haciendo un gran daño y eso nunca es la idea. ¿Sí? Más vale ir lento pero bien que rápido y, y andar equivocándose. Totalmente. Digo, ¿y nos queda mucho por descubrir del lecho marino? Sí, bueno, justamente eso te comentaba recién. Conocemos muy poco realmente, el 0,001%. Así que sí, queda mucho por descubrir. Eh, no solamente por descubrir, también por comprender cuál es la diferencia en esto. Que no es únicamente el conocimiento puntual lo que se busca, sino el comprender cómo se articula el océano profundo, porque es muy distinto lo que es las aguas de plataforma, las aguas someras, que tienen un régimen diurno de luminosidad, que tienen sus corrientes superficiales, que, eh, que tiene su variación de temperatura según la latitud. El océano profundo es totalmente distinto. No hay estacionalidad prácticamente, no hay régimen diurno. Eh, la temperatura es constante a lo largo de la masa de agua. Entonces, podemos encontrar especies antárticas a la altura de Mar del Plata, eh, pero a profundidad, donde tenemos fondos alcanzados por corrientes que se desprendieron de la corriente de la circunpolar antártica. Entonces, se mantienen condiciones muy similares en temperatura y en calidad del agua a al mar que circunda a la Antártida, a pesar de estar en latitud de Mar del Plata. Entonces, el mar profundo eh, es o merece ser analizado de otra forma. Y estos pequeños
vistazos que vamos teniendo de nuestro fondo marino. Ahora, esto fue frente a Mar del Plata. Luego fue en Uruguay con colegas uruguayos, el mismo barco se encargó de eso. Eh, Ahora volvió a Argentina, está más al sur, con una campaña que también es profunda, pero con otros objetivos. Es decir, son pequeños vistazos que se van tomando en distintos puntos que nos va permitiendo empezar a integrar ese conocimiento y poder empezar a comprender cómo es el mar profundo en el Atlántico sudoccidental. Perfecto. ¿Y por qué es tan difícil hacer este tipo de expediciones, Diego? Porque la tecnología necesaria para llegar tan abajo es costosa, es difícil de conseguir. En el caso del Falcor, el ROV Subastian, el submarino Subastian, es tope de gama, ¿sí? De lo mejor que se puede conseguir en el mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, es muy costoso y de ahí radica la dificultad y lo poco que se conoce de mar profundo a nivel mundial. ¿Y cuál crees, Diego, que fue el motivo del éxito del streaming del CONICET en este caso? ¿Cuál fue el factor que vos crees, por este diferencial, por este factor, fue que se tuvo tantos espectadores, ¿no? En las redes? Mira, no hay uno, o creo yo que no hay un factor, no hay un elemento mágico. Nosotros quizá estamos muy acostumbrados a ver documentales donde existe un guión eh, y las palabras se van sucediendo unas a otras este, milimétricamente guionadas y medidas y elegidas. Eh, Nosotros era todo lo contrario. Empezamos a hablar sin saber ni siquiera bien qué íbamos a decir. Nos fuimos al barco sin saber bien qué íbamos a hacer con los micrófonos, porque no fue elección nuestra, eso es política de la Smith que exista una comunicación oral durante las inversiones, la cual no es obligatoria y en muchas otras campañas se encargaba a las personas de medio de, bueno, de dar inicio a la inversión y que después capaz que se hablaba muy poco o se escuchaba los diálogos los diálogos ambientales, es decir, entre nosotros mismos o entre ellos mismos. Bueno, se pudo dar con una comunicación muy particular, creo que visto ahora con el diario del lunes, muy valorada también. Y, y bueno, nada, y nosotros feliz que así haya sido, ver en ese momento en el chat y nos mandaban videitos los chicos y dibujitos, y después cuando volvimos a tierra la cantidad de jardines y primarias, secundarias, incluso universidades que visitamos, la cantidad de niños y jóvenes este, eh, asombrados por la fauna desde nuestro propio mar profundo, es algo que nos llena el alma, ¿sí? Totalmente. Porque pues nosotros sabemos lo que es, pero que ahora el público general tenga nociones de esto, no sé, venga un niño de primer grado y te hable de equinodermo, por ejemplo. Palabras que nosotros no decíamos hasta la facultad, ni en la secundaria, o no sé, alguno que había leído algún librito, pero no, es como que hubo un salto ahí muy importante y, bueno, no sé, a nosotros, o voy a hablar por mí en particular, me encanta. ¿Cuál fue el motivo, lo que te motivó a vos desde muy pequeño, desde muy joven, a ser científico? Y si es difícil ser científico. Mira, lo que más me motivó es un poco lo que te comentaba al principio, de por qué seguimos haciendo esto, es la curiosidad. El- la curiosidad como el deseo de conocer, ¿sí? El deseo de saber. Saber qué ocurre debajo del agua, ¿no? O sea, cuando el agua es transparente, uno desde arriba más o menos puede ver. Yo veraneé siempre en Villa Gesell y la verdad que entonces lo que pasa debajo del agua poco se sabe. No poco se ve en realidad, no poco se ve.
Y bueno, me acercaba a los pescadores a ver qué traían de esa zona ignota, ¿no? De esa zona desconocida debajo del agua, a ver qué salía, los peces cómo eran, o me pasaba noches enteras tirando medio mundo en el muelle, porque justamente con medio mundo trae cosas, organismos mucho más variados. A veces raspaba los pilotes y traía unos anfípodos que se llaman anfípodos esquelétolos, de una familia que se llama Caprelidae, ¿no? Que son unas formas muy particulares y me maravillaba, me quedaba mirándolos sin entender cómo eso era un organismo vivo. Así que la curiosidad y eso fue de las cosas que más me motivaron. Eh, mi amor por el mar también cultivado a lo largo de toda mi infancia, juventud, particularmente en Gesell, ¿Y particular. tenés algún familiar que se dedicase a la ciencia o fuiste el primer científico o investigador marino de la familia? Eh, el primer biólogo de la familia, sí, eso sí, eso sí, 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 sí. No, tengo un primo que es físico, ¿sí? Estudió física en la misma facultad, que es Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es decir, fuimos formados por el Estado, eh, y yo eh, siento también que tengo una deuda con mi país, a raíz de que, bueno, el Estado fue quien financió mi formación. Por eso es que yo quiero trabajar para mi país, deseo trabajar para mi país. Ahora, me preguntaba si era difícil ser científico. Mira, te voy a decir algo que no sé si mucha gente lo dice, o por lo menos es una opinión mía. Es más difícil ser constante que ser inteligente. Uno va para salvar a los pingüinos y termina estudiando una proteína de membrana de una célula. Eh, ¿Por qué? Porque te acercaste por un motivo, pero te cautivó otro. Eh, Qué sé yo, puede pasar muchas cosas en la vida. Y poder continuar a pesar o gracias a esas cosas que ocurren, eh, es la principal virtud que hay que tener para hacer ciencia. ¿Sí? La inteligencia, por supuesto, que es necesaria, por supuesto, pero hay inteligente pero no constante, tampoco llega. Eh, Muy buen concepto eso, Así que la constancia, que muchas veces no se habla de eso. ¿Cómo podemos ayudar, Diego, desde nuestro lugar a cuidar el medio ambiente marino? O sea, lo más importante es, o de las cosas más importantes, no contaminar. En las últimas décadas se ha acumulado una cantidad de residuos plásticos importantísimos, ¿sí? Islas flotantes totalmente eh, constituidas por plásticos, ¿sí? Que las corrientes los acumulan. No solamente el mar estamos contaminando con microplásticos. No solamente en la basura, también al lavar ropa con poliéster, la media fricción a veces de- de materiales plásticos también los genera. Y se estima que estamos incorporando eh, por día el equivalente a una cucharita de plástico, cucharita como de té, ¿no? Ya descartables. Parte de eso también se elimina, otra parte queda, y no está del todo claro qué efecto está teniendo o puede llegar a tener a largo plazo ese plástico en nuestros organismos, perdón, en nuestros organismos, ¿no? Como especie humana, y en el resto de los organismos del planeta. A veces pequeñas acciones pueden tener un gran impacto, aunque, aunque nunca lo veamos directamente, ¿no? algo que quieras agregar, algo que quieras este, agregar a esta hermosa entrevista. No, en realidad agradecerte a vos esta noble tarea de ayudarnos en la divulgación de la ciencia, eh, que no es fácil porque, bueno, empieza en el interés del otro muchas veces, ¿no? Esta campaña ha generado mucho interés en sí misma. Eventualmente pasará esta vorágine, pero bueno, nosotros vamos a seguir acá trabajando. La ciencia tiene que seguir creciendo, bueno, y necesita de científicos que se formen y que continúen
esta rueda que nosotros estamos continuando, que también, ¿no? No inventamos nosotros la ciencia. La ciencia tiene siglos ya de existencia y nuestra vida es un soplo dentro de este viento de la ciencia. Así que bueno, hace falta que la gente se siga formando y que continúe en esto, porque si no, esta información se pierde. Y la importancia, para finalizar, de la existencia de organismos como el CONICET, ¿no, Diego? Sí, bueno, sin el CONICET no tendríamos ciencia, por lo menos no ciencia básica, ¿no? Porque el sector privado, si lo que se investiga, si no tiene un rédito casi inmediato, no tiene interés. Así que esa ciencia básica es la que promueve, entre otras, el CONICET, y es importantísimo que exista este, para que para que el Estado siga fuerte. Si no, no invertir en ciencia es más caro. La ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Totalmente un broche de oro para esta gran entrevista. Hablamos con Diego Urteaga, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y profesor en la Universidad Favaloro, para Detectives de la Ciencia, con Gisela Magalí Prieto, Hernán Daniel Echeverría y quien les habla, Marcos Cruz, junto también al profesor Facundo Guadaño. Te mando un fuerte abrazo, Diego, y muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta excelente entrevista que nos brinda. Muchas gracias a vos, Marco.